Muy bien, estamos con Julio y Fran. Bueno, hoy una reunión muy importante. Cuéntenos un poco de qué se trata. Bueno, hoy hay una convocatoria organizada por la juventud de acá de las 62 organizaciones peronistas, que conduce el compañero Venega. Los chicos han organizado un plenario importante, fundamentalmente para hablar de política nacional y para hablar de las ideas que el sindicalismo argentino tiene con respecto a las cosas que están pasando, y es parte de la formación y capacitación de los jóvenes militantes que, bueno, están interesados y preocupados por la vida del país. Bueno, siempre dándole una oportunidad a la juventud que se integre a este tipo de actividades. Bueno, la juventud es la heredera, le guste o no le guste, de lo que va a quedar del país. Y se van a tener que hacer cargo, tarde o temprano. Lo importante es que se tomen conciencia, que se formen, que trabajen y que de alguna manera asuman la responsabilidad, porque van a tener que gobernar el país tarde o temprano. Nosotros pretendemos que el joven o los jóvenes que asuman esa responsabilidad sean hombres que piensen en la causa nacional y no como algunos jóvenes que tenemos que piensan más en el bolsillo que otra cosa, ¿no? Bueno, Julio, no podemos dejar de preguntarle, estuvo en Bulgaria y recibió un nombramiento muy importante. Cuéntele a la gente. Bueno, nosotros pertenecemos a una organización internacional que se llama ITF, que es la sigla en inglés de una Confederación de los Trabajadores del Transporte del Mundo. Es una organización que además es una especie de rama sindical de la OIT. Esta organización está distribuida en el mundo y acá en Latinoamérica tiene una sede muy importante, que es la región de Latinoamérica y el Caribe. Y el año pasado en Brasil se hizo un gran congreso para renovar autoridades y bueno, en esa oportunidad los hermanos latinoamericanos, conjuntamente por supuesto con todos los gremios del transporte afiliados a la ITF de la Argentina, me honraron con el cargo de ser presidente de la sección de navegación interior de Latinoamérica y el Caribe de la ITF. Muy bien, entonces el Congreso Mundial se convoca justamente también para renovar autoridades y que ya todas las regiones, como es Latinoamérica, como es Sudáfrica, como es Estados Unidos, como es Europa, vayan con sus hombres postulados para los distintos cargos que la ITF renovaba. Bueno, en este congreso que duró 7 días se discutió toda la problemática del trabajo en el mundo. Ahí uno aprende realmente que nosotros tenemos un excelente modelo de sindicalismo, realmente bastante importante. Tomamos conciencia de lo revolucionario realmente que fue el general Perón cuando desarrolló este modelo de sindicalismo. Bueno, se discute y ratificaron mi presidencia para Latinoamérica en la sección de navegación interior y además me dieron el cargo de vicepresidente a nivel internacional de navegación interior para todo el mundo. El presidente es un compañero sueco y como vicepresidente estoy yo. Esta posición, este espacio además, esta nominación fue avalada por todos los gremios argentinos que participan, todos los gremios del transporte que participan en esta ITF y además por todos los gremios del transporte latinoamericanos y europeos. Bueno, un orgullo para Argentina. ¿Usted qué sintió en ese momento? Bueno, la verdad que fue muy emocionante porque en ese momento me di cuenta primero de la responsabilidad que significa ocupar ese espacio y la oportunidad de que la Argentina, a través de su movimiento obrero organizado y a través de nuestra organización, el Centro de Patrones, va a tener voz y voto a nivel internacional cuando discutamos las grandes problemáticas que hoy afectan al mundo en el mundo del trabajo. Por ejemplo, ahí se planteó que hoy en la OIT se está discutiendo fuertemente el derecho a huelga. Las multinacionales que tienen mucho poder atacan y plantean en todas estas organizaciones la necesidad de crear una legislación mucho más represiva. Y bueno, es una lucha a nivel internacional para que el movimiento obrero organizado a nivel internacional también se defienda y evite este problema. Porque si en la OIT hoy se aprueba, se elimina el derecho a huelga, se imagina lo que puede pasar en nuestro país. Sí, lo importante es que estamos ocupando esos espacios donde podemos influir y pueden escucharnos. Lo peor que hay es cuando no tenemos voz. Y
La verdad es que estos espacios a nosotros nos dan la oportunidad de expresarnos públicamente, de emitir nuestra opinión y de alguna manera hacer pesar nuestra organización en todo el contexto. Nosotros tenemos que defender los intereses de los trabajadores, tenemos que defender fundamentalmente la organización social que hoy sostiene el trabajador argentino, que es la mejor de toda Latinoamérica, sin ninguna duda. No existe en Latinoamérica y en gran parte del mundo la estructura social que hoy tiene el movimiento obrero. Hoy el movimiento obrero está sosteniendo gran parte de la salud en Argentina, por ejemplo, a través de sus obras sociales. Nosotros, que somos un gremio chiquito, nomás damos salud a 100.000 familias. Bueno, fíjense una cosa, este es un modelo que en el mundo no se repite demasiado. ¿Qué opina de la situación actual del país? Bueno, la crisis económica y demás. Bueno, yo opino que estamos muy mal. El gobierno tiene que replantear la situación, tiene que rebobinar. El rumbo que está llevando es de coalición contra la piedra y no vamos a ir a pique. La Argentina no puede crecer si no tiene inversiones. Y las inversiones no van a venir si tenemos un país en esta situación, en default, con una inflación galopante, con una convulsión social cada vez más fuerte. El país no va a avanzar, no va a funcionar esto. Están vendiendo una ilusión. La verdad es que lo que va a pasar ahora es que va a haber mayor emisión de billetes, porque si no tenemos plata que ingresa de afuera, no tenemos dólares por las ventas nuestras, no podemos exportar porque no tenemos un dólar competitivo. Pero además tenemos un problema, no podemos pedir inversiones porque nadie nos van a dar un mango, ni los rusos, ni los chinos, todo verso esto. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos un dólar, no tenemos pesos, entonces van a tener que agarrar la maquinita y empezar a emitir billetes. Dicen que van a emitir este año, o lo que queda del año, alrededor de 20.000 millones de pesos. Esto en realidad es una emisión que va a generar mayor inflación, ya estamos casi en un 40% de inflación. Cuando emitan de esta manera, corremos un gran riesgo de entrar en un proceso de hiperinflación. Y todos sabemos lo que eso significa y lo que significó en el país. Lamentablemente yo tengo que decir que este gobierno ha hecho un giro de 180 grados de la política que inició Kirchner en su momento. Fíjense una cosa, una de las políticas importantes que tenía Kirchner era el superávit fiscal. Hoy tenemos un tremendo déficit fiscal. Otra de las políticas que tenía Kirchner era el superávit comercial. Bueno, hoy dependemos de la soja y en el mundo, hace un año atrás la soja valía $500 la tonelada, hoy cayó a $300 la tonelada. Eso significa que muchos productores van a ir a la quiebra y significa que la Argentina tiene muchísimo menos dólares para el ingreso. Y también significa que como no tenemos otra cosa para exportar en volumen importante que no sea la soja, estamos todos dependiendo de un monocultivo. Es decir, el superávit comercial se redujo muchísimo. El otro de los pilares era un dólar competitivo. Bueno, hoy directamente tenemos un cepo al dólar, no tenemos un dólar competitivo, no tenemos dólar concretamente. El otro de los pilares importantes era la alianza con el movimiento obrero. Bueno, hoy hasta la CGT oficialista está criticando esta política, un movimiento obrero dividido, algunos, como el caso de nuestro sector, enfrentados con esta política. Y el último puente que de alguna manera unía a esta gente con lo que fue Kirchner era la reestructuración de la deuda externa. Y con estas medidas que están tomando acaban de dinamitar ese puente. Entonces la Argentina otra vez en default, la Argentina otra vez sin créditos externos y la Argentina otra vez convulsionada por la alta inflación, por la alta emisión, por el déficit fiscal y por la corrupción. Porque lo que nos pasa con el vicepresidente Vudú no tiene nombre. ¿Qué le parece la inseguridad que se está viviendo? Usted, que es un hombre del conurbano, bueno, sabe bien los hechos de inseguridad que se viven día a día. La inseguridad que nosotros vivimos es consecuencia del desastre que está ocurriendo en la sociedad con la política económica. No podemos tener, por ejemplo, policías bien pagos, no podemos tener estructura de patrulleros, no podemos tener un sistema de vigilancia, pero fundamentalmente no podemos contener a la gente que al no tener trabajo salen de caño. Es decir, y además hay un estado de impunidad muy grande, porque ¿qué inseguridad? Escúcheme una cosa, si tenemos un vicepresidente que tiene 2 procesos y sigue estando en sus funciones, ¿qué ejemplo le damos nosotros al resto de la sociedad? Es decir, hay una impunidad y el delincuente aprovecha la impunidad para hacer de la suya. Pero nosotros no solamente tenemos este problema de que no podemos combatir esta impunidad, sino además no tenemos la estructura económica para poder financiar un buen aparato de represión al delito. Bueno,
Fíjese lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Ahora con todo lo que está ocurriendo con el default y todo esto, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires quería emitir bonos, algo de 500 millones de dólares para poder financiar el déficit tremendo que tiene para pagar sueldo, para pagar los gastos de asistencia a la seguridad. Bueno, hoy no lo va a poder hacer. El gobernador Scioli en esto está en el horno. Es decir, ¿cómo afecta todo este problema? Y la provincia de Buenos Aires se va a hacer una caldera cada vez más caliente. Bueno, los compañeros del Centro de Patrones seguramente están esperando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje para todos ellos? El mensaje que hoy le doy a todos los compañeros del Centro de Patrones, unidos para la lucha, porque tenemos que recuperar la Marina Mercante. Y solamente con unidad y convicción vamos a poder lograr estos objetivos, porque estamos navegando en un mar muy revuelto. Necesitamos buenos timoneles y buenos marineros.